Coders. En CTX. Una cita con Julie. CTX. La contundencia de los hechos. Bienvenidos a una nueva cita con Juli. Estamos con el doctor Gonzalo Restrepo, quien es especialista en pensiones. Acabamos de tener un espacio con el doctor en donde nos despejaba muchas dudas acerca de lo que es el nuevo tema pensional. Doctor Restrepo, buenos días. Muy buenos días. De pronto le hago comentarios sobre parte de la charla que tuvimos. Sí, básicamente tratamos de ver cómo era el sistema de pensiones vigente y cuál es la reforma pensional que está en curso, cómo cambiaba, qué era lo sustancial que cambiaba de un sistema al otro. Ese fue como el resumen general de la charla. Doctor, yo vi que se hablaba de 4 pilares. Resumidamente, entonces, el nuevo sistema de pensiones habla de 4 pilares. Uno es un pilar solidario, el otro pilar se llama semicontributivo, el otro pilar se llama contributivo y el otro ahorro individual. En la práctica, como lo dije en la misma charla, de todos esos pilares se convierte como el fundamental el pilar contributivo, que es el de todos aquellos que están trabajando en empresas o independientes y cotizan para pensión. Forman el pilar contributivo. ¿Qué es el pilar? El pilar solidario es un auxilio que da el fondo de pensiones a los adultos mayores que tengan edad mayor de 65 años, da un auxilio de 223.000 pesos este año. Y con esto pues se llega a un tema solidario de llegar a más personas de adultos mayores que reciban un ingreso del Estado. La crítica en esta parte es que este auxilio pudo haberse dado de manera directa del presupuesto nacional como un apoyo solidario del gobierno a la población más necesitada, no haber salido del fondo de pensiones. Entonces sería una crítica que es todo un pilar acá, pero que correspondía a una primera obligación del gobierno a través del presupuesto nacional. El semicontributivo nace de todas aquellas personas que cuando llega la edad de pensión no han logrado cotizar sino un mínimo de 300 semanas o un máximo de 1.000 semanas, y como tal no pueden pensionarse porque no logran las semanas mínimas requeridas. Entonces todos estos anteriormente se les devolvía la plata a cada uno como una devolución de los aportes. Ahora en este pilar semicontributivo cogen todas estas personas y les dan una renta vitalicia con el ahorro que tienen, lo que son las 300 semanas, las 4 las convierten a plata y esa plata con compañías de seguros le vuelven rentas vitalicias. Entonces teóricamente suena muy interesante, porque quiere decir que todos aquellos que tienen menos de 1.000 semanas y más de 300 es una población que puede ser 20-30% de los adultos mayores podría tener una pensión. Pero cuando va uno a mirar cuál será el monto de esa pensión, que no es pensión sino una renta vitalicia, va a estar en un rango de plata que va a ser de 80 a 150 a 200.000 pesos máximo. Entonces, llegamos a una población adulta mayor con una renta vitalicia, todo esto es muy interesante, pero cuando miramos la cuantía, que es 80.000 pesos, que es 90.000, 110, 120, a lo máximo 200.000 pesos, es muy insuficiente, menos que el solidario que va a dar 223.000 a los adultos mayores de 65 años. Doctor, hagamos una pausa en este pilar porque me parece muy importante que hagamos un doble clic. Muchas personas ni siquiera tienen conocimiento acerca de lo que es la pensión y cuáles son los aportes que se hacen, mucho menos qué es lo que hace el gobierno con nuestros aportes, o sea, cómo se mueven esos dineros que se ahorran mes tras mes. Muy importante preguntarle lo siguiente, entonces no estaríamos hablando de una pensión, sino de un subsidio. Sí, digamos que cuando hablábamos del sistema pensional en Colombia hablamos de 2 sistemas, fondos privados y colpensiones. El fondo privado tenía un ahorro durante toda la vida y se encargaba de hacer el pago de la pensión o de cualquiera de sus beneficios sin tener un costo para el Estado. Todo era del ahorro que hacía el ciudadano y allá estaba hasta su edad de jubilación
ahorrado y respaldado y con rentabilidad. Esas rentabilidades que el fondo daba en una historia de 10, 20, 30 años, mostraba que de todo un ahorro el 30% eran los aportes y 70% era la rentabilidad de lo que había ahorrado en el fondo. ¿Qué pasa con el sistema de pensiones en Colpensiones? Colpensiones paga una pensión con base a unas fórmulas preestablecidas que tienen que ver con el promedio del ingreso con el que yo cotizo en los últimos años y un porcentaje sobre ese ingreso promedio. Entonces, el pago de esa pensión, como el Estado no tiene recursos, se paga todavía transferencia del Estado anualmente. Para una idea de cuánto se pagó este año de parte del Estado colombiano para pagar las pensiones este año, fueron 23 billones de pesos. Doctor, eso se traduce en nuestros impuestos. Exactamente, de los impuestos de los colombianos se van a pagar este año 23 billones para pagar las pensiones. Entonces eso genera aún más dudas, porque si es un fondo de ahorros, yo hago el símil con un CDT, en donde mi dinero está cubierto y yo lo puedo reclamar en cierto periodo de tiempo, según las casuísticas de los bancos, bajo una condición de ciertos intereses de rentabilidad. En el momento que yo la voy a reclamar es como si el banco tuviera que tomar prestado el dinero de otra persona para pagarnos exactamente. Entonces, ¿hasta qué punto íbamos a hacerlo no solamente durante esta etapa que estamos viviendo de la reforma pensional, sino devolvámonos años más atrás? Muchos jóvenes en este momento están reacios a una pensión, están diciendo mi pensión la voy a lograr mediante propiedades, mediante inversión en la bolsa. ¿Por qué esta parte de las pensiones se tiene tan oculta? O sea, ¿por qué no es un tema de conocimiento común? Porque yo tengo que consultar a mi fondo cómo va mi pensión y solamente tengo unos números, pero al momento de reclamarlos no veo. Y vuelvo al tema pasado, todo lo que tiene que hacer el gobierno, mejor dicho, nosotros de cada impuesto que pagamos, semaforización y X impuestos tributarios, todo de allí está saliendo la pensión para los adultos. Entonces, ¿qué garantías tenemos nosotros con esto de pensión? ¿Tendría a desaparecer este tema pensional? Digamos que el tema de la pensión es complicado porque no hay una cultura del ahorro en los colombianos. No hay una conciencia del tema de la pensión. La pensión es un derecho de todos los colombianos, es un derecho de todas las personas que trabajan, que cuando llegue una edad de retiro puedan tener una retribución para poder vivir, porque ya no van a trabajar y poder tener con qué vivir. Ese derecho pensional, digamos, no se le ha dado la suficiente información a la gente y la gente no sabe. Si miramos la economía nuestra, hablamos que casi un 40% es formalizada a través de empresas o independientes que cotizan, pero casi un 60% son informales. Informales que se ganan la vida rebuscando acá allá o tienen emprendimientos, pero no tienen cultura de aportar a pensión, no tienen cultura de ahorrar. Muchas veces buscan hasta el mismo ahorro por los impuestos y los tropiezos que el gobierno pone para hacer un emprendimiento, entonces obliga a que la gente se quede en la informalidad por los mismos requisitos que establece. Entonces, ¿qué pasa con la pensión? Hasta ahora la pensión se hizo sobre un sistema que funciona en otros países, pero que ya está en desbordamiento, y es que en la medida que mucha gente cotiza, esos aportes que hacen mensuales pasan a cumplir la pensión de los que están cotizando, de los que están en la parte de arriba de la pirámide. Como dices tú, el que tiene el CDT y no tiene con qué pagarle, entonces se lo quitan al otro que lo tiene más tiempo para pagarle a este. Pero eso está haciendo de alguna manera algo que no es un sistema correcto, porque el gobierno está creyendo que con todo lo que le llega de aportes pudiera pagar las pensiones, y como no logra, tiene que sacar del presupuesto nacional de todos los impuestos. Doctor, ahorita en la presentación que usted nos estaba haciendo, para mí quedó claro que muchas veces es la forma en la que nos presentan todo el sistema de pensiones. Ahora, con lo que estamos llegando, con lo que estamos concluyendo, es que también no solamente es la manera, sino la forma en la que están tramitando todas las pensiones de los colombianos. O sea, ¿qué puede pasar con esos dineros recaudados frente a que
se están pagando las pensiones con los impuestos con los dineros de los impuestos inmediatos, de los contribuyentes. O sea, esto daría pie a que la reforma digamos, pensional no debería ser de a pedacitos, o sea, debería ser hecha desde cero. Entonces, dado el sistema de pensión, no hay mucha capacidad de influir de la persona sobre lo que se haga para la pensión. La pensión tiene unas reglas fijas, y es que con base en lo que usted cotiza periódicamente, cuando cumple la edad, puede pensionarse con un monto determinado. Entonces, digamos que son las reglas del juego. ¿Cómo maneja el Estado ese dinero para pagarle su pensión? Es el que no está claro. ¿Qué hace hoy? Hoy tiene unas normas fijas donde me pagan mi pensión en función del tiempo que yo trabajé, la edad, el número de semanas cotizadas, y con esa base, con el ingreso que yo coticé en los últimos años, calcula la pensión de hoy. ¿De dónde la va a pagar? Como no tiene ahorros, la paga del presupuesto nacional, de los ahorros de los colombianos, de los impuestos de los colombianos. La reforma pretende crear que esos aportes se vayan a un fondo que va a manejar el Banco de la República, que es una entidad con cierta seriedad en el mercado, para que esa plata que todos los colombianos aporten a pensión, la maneje ese fondo, y el día de mañana, cuando se vayan a pensionar, puedan tener con la rentabilidad más el ahorro el pago de la pensión. Esa es como la teoría. Pero detrás de todo hay oculto, y es que en el momento en que se va a pasar una población aproximada al 85% del total de los cotizantes en Colombia, o sea, de toda la población que cotiza con la reforma pensional, se pasaría del 85% a Colpensiones, queda únicamente un 15% en los fondos privados, ya como un complemento, no como otro sistema de pensiones. Entonces, ¿qué pasa? Toda la gente ya no cotizar en el fondo privado, sino cotizar en Colpensiones, le va a entrar en cotizaciones anuales al Estado cerca de 30 billones de pesos. Colapsaría. Si tú miras ahora que te dije que las pensiones este año costaron 23 billones del presupuesto nacional, con la reforma le va a entrar al gobierno 30 billones. Quiere decir que para el año entrante no necesitan los 23 billones, sino que lo saca de los aportes que hace la gente. Entonces, en 15 años o 20 que te vas a pensionar, no va a haber plata, como no la hay hoy. Exactamente. Entonces, ¿qué hace? El Estado tendrá que garantizarla y la pagará del presupuesto nacional, con el problema es que si este tema se crece más allá de la cuenta, se deriva en inflación, en poder adquisitivo del dinero, y el fenómeno más sencillo, más claro que tenemos de ejemplo es el de Argentina. Es que en Argentina hicieron una reforma pensional, habían dos sistemas, fondo privado y fondo público. Entonces el gobierno dijo, no, pasemos todos estos del fondo privado al fondo público. Entonces claro, le entró plata. Todos siguieron cotizando al fondo público. Entonces en ese momento hubo tranquilidad, hubo liquidez, hicieron de todo. A hoy, 16 años después, que se empezaron a vencer las pensiones de esos que estaban aportando, no hay pensión. ¿Por qué? Porque el Estado les tiene que responder, pero la inflación en 16 años ha hecho que hoy se ganen $10 de pensión. O sea, ¿qué es lo que nos podría pasar? ¿Por qué? Porque al Estado le va a entrar todos los aportes de la gente, esos aportes en el año suman por ahí 30 billones de pesos, entonces el Estado puede pagar las pensiones con eso, pero esa plata no es del Estado, no es de los pensionados, es de los que están cotizando para su futura pensión. Sumémosle a Colombia la gentrificación, la inflación que estamos teniendo en este momento por ese motivo, sumémosle que parte de esa gentrificación no está aportando impuestos en Colombia, llegan a ganar en dólares, gastan, o sea, aumentan nuestra inflación, más la economía, pero sí, más no aportan a esos impuestos. Doctor, entonces finalicemos con el cuarto y último pilar para concluir esta entrevista. Entonces, digamos, el último pilar de los cuatro que propone la reforma pensional es el pilar de ahorro individual. Este pilar, pues ahí lo menciona en la reforma, porque como ya esto se presume que son los que tienen más capacidad de ahorrar, no lo reglamentan en la reforma pensional, se dedican mucho a lo social. Es el que realmente tiene más importancia para todos los colombianos. ¿Por qué? Porque si ya estamos viendo que el sistema propone un tope de pensión futuro, que va a ser a plata de hoy de 2 millones de pesos,
en promedio. Eso es lo que yo me puedo pensionar. De modo que si yo tengo un ingreso mensual, como dije en algunos ejemplos, de 8, 10, 20 millones, me voy a pensionar con 2 millones de pesos. Entonces, yo me veo obligado desde joven a ver cómo voy a lograr a la edad de pensión una pensión muy bajita. Entonces, ¿qué puedo hacer para tener otra forma de vivir cuando ya no tenga trabajo? Es desde temprano aprovechar y generar inversiones, y generar emprendimientos y ahorros que le permitan rentabilidades que le complementen su pensión a la edad de retiro. Entonces, yo pienso que se nos avecina un tiempo donde va a haber promoción de muchas empresas internacionales que van a llegar a Colombia a ofrecer opciones de ahorro para que la gente se meta en ahorros en dólares, etcétera, que les permitan ahorrar una plata para convertirla en un ingreso al momento de tener la edad de retiro, porque el sistema pensional no le va a garantizar la pensión suficiente. Entonces, es importante que esa cultura del ahorro esté desde la juventud para que el día de mañana la pensión sea simplemente un complemento. ¿Por qué? Porque la inversión en propiedad raíz, en títulos, en otras cosas, le permita tener un ingreso que le dé una vejez tranquila. Doctor, muchas gracias por estar en esta cita con Juli, hablándonos de este tema tan importante, y un feliz día. Bueno, muchas gracias, mi querida. Coders. Soluciones personalizadas para el desarrollo de software. CTX Colombia, una videorevista de Medellín, por Medellín y para Medellín. CTX, la contundencia de los hechos.